Ahora vamos a pasar a estudiar lo que son los lentes finos y un poco sobre los instrumentos ópticos. Y simplemente para dar una introducción a la razón por la que estudiamos esto, ¿verdad? Los lentes finos se utilizan en muchos tipos de instrumentos ópticos como son los espejuelos, muchos telescopios y otros tipos de instrumentos ópticos que nos permiten ampliar imágenes o enfocar objetos que están a alguna distancia. Así que esto realmente es la utilidad de este tipo de lente, y cuando hablamos de lente fijo lo que nos referimos es que el espesor del lente es bastante pequeño, específicamente más pequeño que el radio. Podemos ver que estos lentes tienen curvatura. Esa curvatura pues va a pertenecer a un radio. Y entonces pues cuando ese radio es mucho mayor que el espesor, que es lo que vemos como en la figura en azul, pues vamos a observar que cumplen con las características de ser un lente fijo. Entonces en particular hay dos tipos de lentes fijos que podemos encontrar. Están los que son convexos, o que aglomeran los rayos de luz, y están también conocidos como los convergentes, los lentes convergentes, que podrían ser este que está aquí en azul, este de acá de este lado. Y también entonces pues están los lentes divergentes. Este es uno doblemente divergente. Vemos que cuando pasa el rayo de luz por la primera superficie, lo que va a hacer es que se va a esparcir un poco más. Entonces, una característica bien importante de este tipo de lente es que ellos van a generar un punto focal, y el punto focal que está en este eje, ¿verdad? Hay otro eje que también podemos identificar, que es el que pasa por el centro del lente. Entonces, pues ese punto focal lo que significa es, ¿verdad? Un punto donde todos los rayos se van a estar, ¿verdad? Que son estas líneas en rojo. Estamos modelando la luz como una línea recta, y eso lo podemos sacar del comportamiento ondulatorio de la luz, que siempre va a ir en dirección del vector de Poynting. Así que pues, de cierta manera pues podemos imaginar que estos rayos de luz pues, se van a comportar como líneas rectas. Entonces pues lo que vamos a ver es que, ¿verdad? Siempre que estas líneas paralelas al eje que está abajo, vamos a llamar el eje focal, pues lo que van a producir estas líneas paralelas es que cuando pasan por el lente se van a encontrar en un punto focal. Eso es lo que conocemos como un punto focal. Y entonces en el lente doblemente convexo pues vamos a encontrar que el punto focal va a estar a la derecha del lente, siempre y cuando, ¿verdad?, la fuente de luz venga a la izquierda, mientras que en el lente divergente, doblemente divergente, vamos a ver que los rayos de luz lo que van a hacer, y por lo que se le conoce como divergente, es que cuando pasan por el lente se van a ampliar esta línea roja que viene por aquí y sube, van a diverger, o simplemente pues se van a alejar de un punto. Entonces, de cierta manera, el punto focal acá lo que indica es, ¿verdad? Es como si fuera la fuente de donde están saliendo todos, ¿verdad? Los rayos que van a diverger después, pues se pueden concentrar a un mismo punto común, y entonces eso va a ser el punto focal. Es importante conocer que este punto focal corresponde a una imagen real porque ha pasado por el lente, mientras que el punto focal del lente convexo es una imagen, lo que le llaman virtual. No importa mucho porque la persona que esté acá al otro lado del lente pues va a poder verla igual. El ojo humano no es capaz de distinguir, pero es importante saber, ¿verdad?, que esto que está acá abajo pues realmente es una imagen virtual, como si estuviera ahí. Entonces pues
unas características bien importantes de los lentes es ese punto focal o ese punto donde los rayos pues van, que vengan paralelos al eje focal, pues se encuentra en ese punto focal. Y entonces para encontrarlo, muchas veces lo que hacemos es que dibujamos unos 3 rayos de luz, uno que pase por el mismo origen del lente, entonces este va a pasar así, en diagonal, uno que pase paralelo, tal que entonces vaya y pase por el punto focal que está a la derecha, y uno que pase por el punto focal que está a la izquierda. Se forma uno a la derecha y uno a la izquierda. Este sería como uno virtual. En el lente con divergente, pues habría uno acá que sería, habría otro punto focal al otro lado del lente. Siempre hay dos. Entonces, si pasamos el rayo por ese punto, pues lo que vamos a encontrar es que del otro lado pues va a salir paralelo. Es como el análogo a que cuando le tira un rayo paralelo pues pasa por el punto focal. Pues si lo pasas por el punto focal, pues entonces al otro lado del lente va a salir paralelo al eje focal. Entonces lo que vamos a ver es que donde intersecan estos puntos, si hay un objeto a alguna altura que estamos proyectando mirando con nuestro lente, este objeto está, ¿verdad?, lejano, pues lo que a una distancia que llamamos de sub cero, vamos a encontrar que esas tres cosas se van en esas tres rayos y cualquier otro que tiremos se van a encontrar, ¿verdad?, de la luz que pasa por ese objeto o que es reflejado de ese objeto, se va a encontrar en un punto común acá a la derecha del lente convexo, doblemente convexo, y a ese punto es lo que le vamos a llamar la imagen. Es decir, aquí en este punto la imagen está enfocada completamente, y eso es lo que representa el punto de la imagen. Pueden ver que al cruzar ese punto, pues otra vez los lentes los rayos van a empezar a diverger entre ellos se convergen aquí, es decir, se encuentran allí, pero una vez que pasamos, pues se van a estirarse, y si acá nosotros pues nos posicionamos, pues vamos a poder ver esa imagen proyectada a través del lente. Y entonces pues lo que queremos entonces es poder definir esa distancia a la que está el punto focal, porque de manera bien sencilla, pues esto es lo que nos describe prácticamente nuestro lente entero. Y entonces pues podemos hacer un poco de geometría aquí de triángulos similares. Vamos a mirar este triángulo que tiene a Z2 como ángulo común con este otro, y vamos a ver entonces que podemos hacer una proporción de H1 a H0 que van a corresponder a las distancias del objeto y a la distancia de la imagen. Y esa podría ser pues esta proporción que está aquí, mientras que podemos hacer una segunda proporción mirando a este θ2, donde ahora podemos mirar a la distancia al punto focal, ¿verdad?, esta distancia, y podemos mirar entonces ahora este otro triángulo, ¿verdad? Miramos el triángulo formado por el eje central, por el rayo que viene aquí paralelo al objeto, que cruza y pasa por el punto focal, y entonces pues vemos aquí un triángulo que es similar a este que está acá, que tiene la altura también de la imagen. Así que las proporciones siempre van a ser de la altura del objeto a la imagen, y entonces acá las distancias que nos van a quedar proporcionales, una de ellas va a ser la distancia, el punto focal, y la otra va a ser la distancia de la imagen menos la distancia focal. Y eso es lo que vemos aquí en nuestra ecuación, simplemente de mirar la geometría de ese problema. Entonces podemos sacar aquí
las proporciones entre los triángulos similares. Los pueden ver identificados por los ángulos de los triángulos similares. Entonces, combinando estas dos resultados de similitudes, las que está a la izquierda es igual, así que podemos decir que entonces los resultados a la derecha son iguales. Y aquí lo que vamos a hacer es un poco de álgebra, y lo primero que hacemos es que igualamos la expresión, y una vez igualada vamos a separar todos los componentes, es decir, separamos esta recta de 1 entre f menos f entre f, que son negativo 1, y acá tenemos esta otra división separadita, esta fracción. Entonces, de esa manera, pues nos quedaría de 1 entre f menos 1 es igual a d1 entre dz. Si pasamos de 1 entre dz para el otro lado, si pasamos de aquí para allá, pues entonces nos queda de 1 entre f menos de 1 entre dz. Y si dividimos todo entre d1, pues entonces nos queda 1 entre f menos de 1 dz es igual a 1 entre d1. Y entonces pues pasamos ahora al otro lado, y nos va a quedar que 1 entre f es igual a 1 entre la distancia del objeto más 1 entre la distancia de la imagen. Y estas cantidades que son recíprocos a la distancia para los octómetros, ellos miden esta cantidad y se le llama el power en inglés, o la potencia, y se mide en esta unidad que son diopteres, y es 1 entre 1 metro. No es nada muy fuera del mundo. Y entonces vamos a ver el mismo resultado, pero ahora para el lente convexo. Y otra vez lo que estamos haciendo es tenemos aquí el objeto, tiramos un rayo que sea paralelo a él, sabemos que va a diverger, ¿verdad? Se va a ir para allá. Vamos a pasar otro rayo otra vez por el centro, que cruce por el origen, y finalmente con estos dos rayos solamente pues es suficiente para producir o encontrar dónde está la imagen. Y pues algo bien interesante es que obviamente si tiramos este rayo aquí paralelo al eje focal, pues acá se nos va a proyectar en el punto focal, es decir, donde vamos a encontrar la imagen enfocada. Recordando que acá tenemos la imagen virtual al lado izquierdo. Entonces pues podemos otra vez mirar los triángulos semejantes que se van a formar. En este caso vamos a mirar los triángulos que tienen a Z1 y a Z2 aquí común. Entonces el primero que tiene Z1 pues va a ser este triángulo que está aquí sombreado, que tiene la altura de la imagen proporcional a la distancia de la imagen, y el segundo va a ser que tiene la altura del objeto proporcional a la distancia del objeto. Y entonces el segundo triángulo similar pues va a ser el que tiene aquí esta distancia f menos d1 proporcional a la altura de la imagen. Eso aquí f menos d1 es esta distancia que está aquí, y entonces la otra distancia es f proporcional a la distancia del objeto. Entonces pues aquí tenemos, ¿verdad?, simplemente el resultado de esas dos proporciones cuando lo hacemos. Y lo mismo que hicimos la otra vez, vamos a combinar estas ecuaciones, y aquí lo que estamos haciendo un poquito de álgebra para llegar al resultado. Y nada, lo que obtenemos es que al final del día, o sea, después de realizar un poquito la álgebra, lo que hacemos es que igualamos primero y, ¿verdad?, tratamos de despejar
para el recíproco de distancia focal, y nos va a quedar entonces que el negativo de esa distancia focal es igual a la resta de los recíprocos de la distancia del objeto menos la distancia de la imagen. Entonces, en resumen, como mencionamos, el punto focal para el lente convexo va a estar positivo, es decir, está a la derecha del lente, mientras que para el lente divergente está a la izquierda, y eso, como dijimos, pues es producto de que uno es una imagen real y el otro es una imagen virtual. Y entonces pues tenemos aquí un poco de información de cómo podemos tal vez comparar estos resultados y para efectos de por qué los signos han cambiado. Y como mencioné, el primero del F, que va a ser negativo y positivo dependiendo de si es una imagen virtual o es una imagen real, es decir, dónde está ese punto focal. Entonces también lo otro que miramos es que si la distancia del objeto se encuentra al lado que entra la luz, pues esa distancia es positiva. Es decir, si está al lado opuesto de donde está la luz, pues de donde entra la luz, pues entonces pues eso sería un negativo. La distancia de la imagen va a ser positiva para el caso del lente convexo, es decir, que se forme la imagen en el lado derecho, y negativo, pues obviamente cuando se forma la imagen en el lado izquierdo, porque es una imagen virtual. Eso es lo que significa este BI negativo, imagen virtual. Y entonces por la altura de la imagen, pues va a ser positivo o negativa dependiendo si la imagen está invertida o no. Y en el caso de una imagen invertida, es lo que podría ser el caso del lente cóncavo, ¿verdad? Que la imagen queda hacia abajo, la altura. Así que eso es una imagen invertida. Entonces, algo bien interesante de esto es, ¿verdad? Si tratamos entonces de combinar dos lentes. Y este ejemplo, pues, nada, vamos a ver que si los lentes están a una distancia de 80 centímetros y el primer lente tiene una distancia al objeto de 60 centímetros, la distancia, los puntos focales del primer lente son a 2 centímetros, 20 centímetros, de donde está el eje el central del lente, y el segundo, ¿verdad?, está a punto 30. Pues vamos a mirar a qué distancia se va a formar la imagen final, es decir, esta imagen que está acá. Aquí tenemos una imagen, acá tenemos otra. Queremos ver a qué distancia se forma esa imagen y cuán magnificada está esa imagen. Y la magnificación no es otra cosa que la proporción entre la altura de la imagen contra la altura del objeto. Ahora, usamos las mismas ecuaciones y lo que estamos haciendo aquí es simplemente tratando de resolver para algunas cosas que están desconocidas. En este caso, para llegar a encontrar esta distancia que está acá, primero tenemos que saber verdaderamente pues dónde se está formando la primera imagen, y eso lo podemos encontrar utilizando, ¿verdad?, la ecuación de la distancia focal y resolviéndola para la distancia de la imagen. Y eso es lo que hacemos. Despejamos, aquí debería ser ahí, despejamos para esa distancia, y lo que estamos haciendo un poquito de álgebra, movemos para la izquierda, se lo restamos. Sabemos que la distancia focal es a 20 centímetros, 0.2 metros, y menos la distancia del objeto original, que era de 60 centímetros, 0.6 metros, y eso nos queda que el recíproco es de 0.33, perdón, 0.3333 periódico. Entonces eso sabemos que entonces ahora pues la distancia de la imagen pues es de 30 centímetros si sacamos el recíproco de esto.
y pueden verificarlo en la calculadora. Entonces, pues eso lo que nos da es que ahora sabemos a qué distancia está la imagen aquí, pero esta imagen va a ser el objeto que va a pasar por el segundo lente. Así que tenemos que entonces definir la distancia de ese objeto, y como lo vamos a hacer es, sabemos que esta separación era de 80 centímetros, así que vamos a restarle lo que ya sacamos acá, que era la distancia de la imagen, a esos 80, y ahí entonces vamos a sacar, ¿verdad?, cuán lejos estamos del segundo lente, por decirlo así, la distancia del objeto al segundo lente. Y nada, realizamos un poquito de álgebra, y 80 menos 30 son 50, así que pues concluimos que está 50 centímetros. Y volvemos a utilizar la misma ecuación, estamos todavía con un lente doblemente cóncavo, así que usamos la misma ecuación, y lo que vamos a encontrar es aquí la distancia de la imagen, que es lo que queremos encontrar. Y hacemos un poquito de álgebra aquí. Punto 30 corresponde a la distancia del objeto, B, eso ya lo habíamos, perdón, esa es la distancia focal. Cuando pasamos esto para acá, pasa negativo, punto 50, que lo acabamos de calcular acá, los 50 centímetros. Y cuando hacemos esa resta nos queda que finalmente pues el recíproco era de 1.33 periódico, y cuando entonces calculamos cuánto es la distancia de la imagen, pues nos queda que es igual a .75, y aquí son metros. Es decir, la imagen está a 75 centímetros del lente, así que va a estar un poquito lejos allá. Bien, para calcular las magnificaciones lo único que tenemos que hacer es usar la ecuación de magnificación. Sabemos que la proporción entre las alturas es igual a la de la imagen al objeto, es igual a la proporción de la distancia de la imagen al objeto, con un signo negativo. Es bien importante porque la altura a la que está la imagen se forma invertida, así que hay que poner un negativo. Y así, calculando esto, nos queda que es igual a un medio, es decir que la imagen que se forma aquí es de la mitad del tamaño de la imagen original. No sabemos ahora mismo cuánto va a ser el tamaño, pero sabemos que pues se va a ver reducido por la mitad y está invertida. Ahora, vamos entonces, en base a eso, tratar de calcular la magnificación de la segunda imagen que se forma, es decir, la imagen final, que es la que queremos. Y eso va a ser igual, otra vez, a la proporción de la imagen original, perdón, de la imagen que se forma, altura, con respecto a la altura del objeto, pero sabemos que estas alturas son proporcionales a las distancias, así que entonces tenemos que esto, que era de la forma H1, 3, H0, pues entonces va a tomar la forma de 1B, del lente B, de 0B. Eso era de las proporciones que habíamos encontrado. Entonces esto es igual a 75 entre 50, que es igual a negativo 3 medios. Ahora, si nosotros queremos calcular cuánto es, eso sería negativo 3 medios de la imagen que se proyectó acá. Así que finalmente, si queremos hablar en términos de la imagen original, lo único que tenemos que hacer es recordar que esta altura, ¿verdad?, es igual a la altura del objeto 1, pero ya sabemos que la altura del objeto 1 es el negativo de la mitad de la altura original. Así que al final del día, la imagen que vamos a terminar observando es igual a 3/4 de la imagen original. Y obviamente, y entonces pues va a estar proyectada de manera positiva. Así que
ese es el resultado final.